Hola Iglesia, pues vamos a seguir con esta serie que estamos viendo de pasajes de la vida y hoy vamos a ver un pasaje también muy conocido, aunque vamos a intentar verlo con un poquito más de tiempo, un poquito más de espacio, porque a veces pasajes muy conocidos llegamos a perderles un poquito el jugo. Mirad, aquí esta persona que está tan sorprendida, ahora vamos a ver por qué está así, quién es. Vamos a recordar un momentito que en general los acontecimientos bíblicos suceden aquí en Oriente Próximo y aquí tenemos un plano o un mapa del reino de Israel. Como sabéis, en la monarquía es prácticamente desde el principio la historia de una decadencia y cómo se va degradando hasta que al final el reino pues es invadido y los habitantes son deportados. Esa decadencia, como generalmente todas, pues son procesos lentos, paulatinos, poco a poco, ¿no? Generalmente nada se destruye bruscamente, sino que se va lentamente degradando. Pero hay un par de acontecimientos que son especialmente interesantes y que sí que conviene tener un poco en mente de modo especial. Uno es cuando el reino se dividió. Entonces, de un lado está el Reino Unido y luego este reino fue dividido. Y hay un personaje que sí es interesante saberse quién es, que es Jeroboam, que fue uno de los responsables de la división del reino. Jeroboam dijo, oye, como el pueblo para adorar a Dios va al templo de Jerusalén, su corazón se va a ir al otro lado. Entonces, para que sigan estando conmigo, pues mira, me voy a hacer un par de templos, me voy a hacer un par de ídolos y ahí que adoren a mis ídolos. Y así les alejó del culto de Dios y les empezó a meter pues un culto de idolatría. Esto fue la semilla para una corrupción espiritual que fue aumentando. Y hay otro personaje que dio también un salto importante, que fue el rey Acab. Acab se casó con una mujer Jezabel que también era más mala que el sebo y entonces la degradación espiritual fue mucho mayor. Y en ese contexto de este rey Acab es en el que está esta historia. Fijaos cómo será que Acab dice que comenzó a reinar y que hizo el mal más que todos los anteriores. Para que os hagáis una idea, dice que hacer el mal como ese anterior que os había dicho, eso era lo de menos. Y ahí empieza nuestra historia, bajo el gobierno de un rey malo que de hecho había matado a distintos profetas de Dios. Y si vamos a Primera de Reyes 17, dice que Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, fue a ver a Acab y le dijo al rey Acab. Había empezado. Las imágenes las he cogido de esta página, que tiene un montón de recursos y ya que uso sus fotos, pues al menos vamos a reconocérselo, ¿no? Dice que Elías se acercó y le dijo a Acab, «Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Se fue y vino a él palabra de Yahvé y le dijo, «Vete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Aquí tenéis un mapa desde Samaria, que es donde estaba la capital de Acab, tenía que irse al otro lado del Jordán. No se sabe exactamente dónde están Kerit ni Tisbe, pero bueno, esa es una ubicación posible. Tuvo que irse por ahí y el profeta hace caso. Y el camino, que muchas veces pasas de un versículo a otro y parece que aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero también, fíjate que Dios le ha dicho que se tiene que ir a un arroyo en una zona que se seca pronto si no hay lluvias, y Elías era de esa zona, con lo cual seguramente lo sabía, y que además le van a dar de comer cuervos. No sé. Elías tiene información privilegiada de que va a haber una gran sequía y utiliza esa información privilegiada, podría decir, pues mira, me voy a ir a una zona de buenos pozos, me voy a ir a una zona de lagos, me voy a ir a... No, pues Dios le manda a un sitio que se va a secar muy pronto. Pero él hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues se fue y vivió
junto al arroyo de Kerit. Y allá se fue al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí tenemos cómo Dios le da de comer y le alimenta y le protege de un modo, pues, bastante extraño, ¿verdad? Pero pasaron los días y como no había llovido, pasados algunos días, se secó el arroyo. Y aquí tenemos al profeta, que me lo imagino diciendo, pues normal, si es que aquí este arroyo se seca cuando no llueve, ¿no? Y se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y dice que vino luego a él palabra de Yahvé, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Y aquí también vemos que normalmente las viudas no son los personajes económicamente más fuertes. Y en una época de sequía no es previsiblemente el personaje con más capacidad para sostener extranjeros. Y además en tierra de paganos. Pero bueno, eso lo dijo la palabra de Dios. Y tenía que irse desde ahí que veis abajo, el arroyo de Kerit, subir arriba hasta Fenicia, a Sarepta. Que esto es un caminito también. Y de nuevo, pin, pin, pin. Aquí tenemos nuestro caminito, pin, pin, pin. Un caminito. Él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A lo que la viuda respondió, vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que ya vemos que la viuda era una viuda que efectivamente estaba en las últimas. Estaba ya diciendo, pues ya no ve salida. No ve salida y ya dice, pues bueno, a mí vamos a comer la última comida y luego ya pues nos moriremos de hambre. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. ¿Haz como has dicho el qué? ¿Lo de dejarte morir? O dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, ¿os acordáis de cuando hace un par de semanas hablaba Andrés de Abraham y cómo Dios le llevó hasta el extremo y le pidió hasta lo último? Y un poco una de las lecciones era que le diéramos las cosas a Dios, pero cómo Dios a veces lleva a las personas hasta el extremo. Bueno, a esta viuda también la llevó hasta el extremo. Estaba en el extremo y estando ahí todavía, lo que le dice es, hazme a mí primero una torta y después ya harás para ti y para tu hijo. Al menos le anticipa y le dice, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Y me gustaría llamar también la atención sobre el hecho de que está en Fenicia. Está en tierra donde el Dios de Israel pues es el Dios de otro país. Y le está diciendo, mira, esto te lo digo yo, que te lo digo porque lo dice el Dios de Israel. Y esta mujer fenicia podría haberle dicho, ¿y tú quién eres? ¿Y quién eres tú y quién es tu Dios? Pero ella fue e hizo como le dijo Elías. Así que la señora que le había enseñado que no tenía nada, o sea, aquí enseñándole, mira, no tengo nada, y le dice, bueno, pero hazme a mí. Y entonces ella, efectivamente,
hizo lo que le dijo Elías. Y le hizo primero una torta a él. Y dice que efectivamente no escaseó la harina ni escaseó el aceite, con lo cual ellos pudieron comer. Versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por Elías. Y así estuvieron un tiempo viviendo, mantenidos gracias a este milagro. Elías se hospedaba en el aposento alto y la viuda pues siguió viviendo con su hijo. Después de estas cosas, aconteció, pasado un tiempo, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. De modo que aquí tenemos que el chico murió. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis maldades y para hacer morir a mi hijo? De algún modo es como que la presencia del profeta, la presencia del hombre de Dios, manifestara el pecado. Esto es como cuando decimos que somos gente de luz. ¿Y qué dice Juan? Que quien hace el mal no quiere venir a la luz, porque no quiere que se vean sus obras. Entonces, es como, claro, tú eres un ser que viene de parte de Dios o que tienes un mensaje de Dios, de algún modo alumbras y muestras. Entonces, has venido a recordar y a mostrar mi maldad y a traerme el castigo de mi maldad. Elías le dijo: dame aquí a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió al aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Y clamando a Yahvé, dijo: Yahvé, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Imagino a Elías diciendo: pero Dios, no vas a... Había una gran sequía, cuantísima gente estaría pasando hambre. Incluso a la viuda que me aloja, incluso a esta vas a castigar. Él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y 3 veces lo hizo, 3 veces oró, 3 veces pidió. Y Yahvé oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Así que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y me llama muchísimo la atención la respuesta de la viuda, porque dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Y yo me pregunto, ¿esta señora había visto milagros? Esta señora todos los días comía de una vasija cuyo aceite no menguaba y comía de una harina que no faltaba, que cogías y seguía viendo. ¿No se ha creído que Elías era profeta y que lo que él decía venía de Dios? Bueno, a lo mejor no lo había entendido o interiorizado, no lo había aprehendido, no lo había tenido dentro. Pero ahora, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y ahora conozco que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Y me pregunto también cuál sería la reacción de Elías, que en el texto no viene, pero igual que la viuda dice esto, este Elías que hace un momento le está poco menos que reprochando a Dios o que está sorprendido ante Dios y dice: pero Señor, incluso a la viuda que me hospeda maltratas. Ahora que después de esto la viuda ha comprendido
y ha entendido algo que no estaba dentro y ha habido un cambio en la viuda, ¿qué pensaría Elías ahora? Diría, ¿no? Y yo te decía que tú la estabas maltratando. No sé qué pensaría Elías, pero la Biblia muchas veces es muy cortita y nos cuenta fugazmente, igual que saltamos de un versículo a otro versículo y hemos atravesado un montón de kilómetros o de años o de vivencias. Elías estuvo un tiempo con esta familia y luego se marchó. Y allá seguiría su camino a encontrarse con el rey Acab, que al que tenga ganas, en el capítulo 18, en 1 Reyes 18, vuelve a encontrarse con él y volvemos a encontrar elementos que estaban también en estos pasajes y que es muy interesante. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre que estos caminos que Dios le hace andar a Elías son caminos bastante absurdos en un sentido, ¿no? Es decir, irse a un arroyo pluvial, a un arroyo que depende de la lluvia, cuando tú sabes que viene una sequía, ¿tiene sentido? Ser alimentado por cuervos, o sea, ¿esto de dónde se coge? Ir a una viuda pobre en tierra de paganos y decir, no, es que como soy el profeta, tú eres el profeta, ¿y qué es un profeta de Yahvé aquí? ¿No? Ese tipo de hospitalidad en Israel puede tener sentido, pero ¿en Fenicia? Si miráis en el boletín, en el ciclo de Elías, poquito después, cuando habla con el primer ministro de este rey malo, Acab, este primer ministro también fue un protector de profetas y sigue saliendo esto de esconder y alimentar. Es decir, formas en las que viene la protección y el cuidado y la manutención que serían impensables, absurdas se podría decir, pero fueron seguras. Y me gustaría llamar nuestra atención sobre este punto, cómo Dios dice, mira, yo he mandado, yo ya lo tengo organizado. Le dice, mira, vete que he mandado a los cuervos que te den de comer. Y cuando dice, he dado orden a una viuda para que te sustente, es decir, Dios lo ha mandado, Dios lo ha organizado. Y dices, pero si no tiene sentido, bueno, pero Él lo ha mandado, Él lo ha organizado. Y el mensaje es, si Dios abre la puerta, si tú ves que Dios muestra un camino, y ese camino lo muestra Dios, y en tu relación con Dios tú entiendes que eso te lo está poniendo Dios delante, pisa con fuerza, pisa el acelerador, porque ahí está Dios. Entonces, puede ser un poco absurdo, puede ser raro, puede ser llamativo, no es lo que tú esperarías, pero ve para allá, porque viene de Dios. Es como lo de Abraham. Es un caso absolutamente extraordinario y bizarro que Dios le diga a alguien que sacrifique a su hijo. Pero ¿dónde se puede entender que Dios haga ese tipo de petición? Pero Abraham lo vio clarísimo, lo entendió clarísimo y fue. Y la Biblia está llena de ocasiones en que Dios dice algo que aparentemente es absurdo, pero es que si lo dice Dios, ve, porque lo dice Dios. Y si no tiene sentido, bueno, es que Él conoce el camino, Él sabe ese camino. Pero claro, todo esto depende de cada uno en nuestra relación con Dios, en lo que yo entiendo de Dios. Yo entiendo de Dios esto, y lo entiendo de Dios, no es que lo quiera yo, no es que sea mi preferencia, no es que yo que sé sea lo que agrada a la gente de a mi alrededor, o aunque sea la gente de la iglesia. No, yo lo entiendo de parte de Dios, ¿vale? Eso es un camino por el que puedes ir. Y aquí os he puesto un par de señales de tráfico. Si tú ves esta señal azul, ¿no? Con los dos carriles izquierdos de adelantamiento, con el 70, esos son carriles para correr. Si tú entiendes de Dios algo, esos son carriles para pisar para el acelerador. Ve. Ahora, la otra foto, veis ahí un 30 y una señal de prohibido adelantar, mira, ahí no es para acelerar. No sé si es una curva peligrosa, si es una cuesta con mala visibilidad, si hay un colegio, no sé lo que hay ahí, pero eso no es un sitio de acelerar. Ve con cuidado. Y ahí está la diferencia entre las cosas que tú entiendes de Dios y las que no entiendes de Dios. En algunas puedes acelerar, en otras, bueno, pues hay que ir viendo. Y si no tiene sentido, bueno, sabe el camino. Mira, os quería comentar una cosa que me ha pasado hace poco. Se me rompió el frigorífico.
Se me rompió el frigorífico, entonces pues nada, tuve que cambiarlo y tuve que buscarme otro frigorífico. Pero en mi cocina, el frigorífico tienes que abrirlo al lado izquierdo. Todos los frigoríficos abren del lado derecho. Bueno, pues este tienes que abrirlo para la izquierda. Entonces, había que cambiarle las puertas, el giro. Bueno, me cogí el manual de instrucciones, cosa que yo sé que casi nadie hace eso, pero viene un manual de instrucciones. Entonces me leí todos los pasos, 41 pasos. Primero me los leí todos para ver que lo entendía. Entonces luego ya después dije, pues venga, vamos a ir paso a paso haciéndolo. El último paso me parecía absurdo. Te decía que quitaras la goma, toda la goma de la puerta del frigorífico, para darle la vuelta. Cuando tú lo veías cerrado y dices, pues si esto es igual, no cierra igual, no, esto cierra bien, la goma de los dos lados parece igual. Y además voy a quitar la goma, que luego las gomas cogen holgura, que si lo enganchas, que si no lo enganchas, todo lo larga que es, dice, a ver si no lo voy a sacar bien, parecía súper enganchado, digo, esto, no sé, daban ganas de ese paso no hacerlo. Pero bueno, ¿qué te dice el fabricante? ¿Quién es el que mejor conoce la máquina que el fabricante? Entonces, el fabricante sabe cómo se hace. Hazle caso. Si te dice que le dé la vuelta a la goma, dale la vuelta a la goma. Tiré de la goma y salió súper suave. Dije, anda, si parecía súper agarrada y salió súper suave. Y le di la vuelta y fue súper fácil. Y meterla fue súper fácil. Y dije, anda, pero si esto ha sido súper fácil. El fabricante sabe cómo se hace y sabe qué hace falta. Porque además, tú ves al principio que te dice, ¿qué destornilladores necesitas? Bueno, pues los tengo. El fabricante sabe qué hace falta y sabe cómo se hace. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta que aquí quiero hablar de Dios. Dios sabe qué hace falta y sabe cómo se hace. Entonces, si te lo muestra, ve, porque te lo ha mostrado. Yo he mandado a los cuervos que te alimenten, he mandado a una viuda que te alimente. Dijo Jesús al final del Sermón del Monte, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe que necesitamos comer. Dios ya sabe que necesitamos vestirnos. Dios ya sabe que necesitamos un techo. Dios ya sabe que necesitamos una protección. Dios ya sabe lo que necesitamos. De hecho, yo he mandado estas cosas a los cuervos que te alimenten, a la viuda. Dios ya sabe todo eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y aquí os pongo este dibujito de los dos caminos porque, igual que antes he dicho, si tú ya has visto que algo viene de Dios y lo has visto claro, entonces tira adelante y tampoco te preguntes mucho más, tira adelante. Hay ocasiones en que no lo ves tan claro. Bueno, pues pregúntate en ese camino, en esa decisión, en lo que estés haciendo, ¿qué extiende, qué amplía, qué trabaja, qué va en línea con el reino de Dios y su justicia? Entonces tú busca eso primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando digo el reino de Dios y su justicia, no digo la iglesia, o no digo, no sé, porque a veces depende del contexto de cada uno, a veces hay tradiciones religiosas que pueden incluso chocar con lo que está proponiendo Dios. Digo, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué encaja con esto? ¿A dónde te lleva este camino? Pues mira a ver por ese camino. Así que para terminar, quiero que recordemos estas tres cosas. La primera, que las cosas no se degradan ni estropean de golpe, que van poco a poco, que tengamos cuidado, no sea que la vida se vaya degradando, la vida se vaya estropeando y ni nos estemos dando cuenta y todavía a lo mejor estamos a tiempo para hacer cambios que eviten esa degradación. Y a lo mejor en vez de estar haciendo los cambios necesarios para evitar esa degradación, podemos estar haciendo, como Acab, que en un sistema que se degrada, va que lo degrada más. Luego, que si entiendes algo de parte de Dios, aunque sea absurdo, que vayas
Porque para eso el fabricante sabe cómo se hace y Dios sabe cómo se hace. Si te lo muestra, ve. Y si no lo has entendido tan claro o no lo ves tan seguro o no te ves diciendo, es que lo veo claro que esta puerta la abre Dios y esto tengo que ir porque lo marca Dios. Bueno, pues sencillamente plantéate qué te lleva, qué amplía, qué trabaja, qué construye el reino de Dios y su justicia. Ve por ahí. De las cosas de tu manutención, de tus necesidades, sabe Dios de esas cosas. Tú ocúpate del reino. Y la carne es débil, el espíritu está dispuesto, y a veces nuestra tentación viene por esas necesidades que muchas son correctas de la carne. Pero Dios te dice, mira, yo ya sé, el Padre ya sabe que tienes necesidad de todo eso. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia. Y con eso cada uno que lo lleve a su vida. Oramos. Padre, muchas gracias por esta historia que has dejado reflejada en la Biblia. Gracias por el ejemplo de Elías, haciéndote caso. Gracias también por el ejemplo de esta viuda que te hizo caso. Gracias, Señor, porque tú gobiernas y tú nos cuidas y nos quieres. Enséñanos, Señor, a seguirte y a hacerte caso como estas personas que vemos que te hicieron caso, y a dejarnos cuidar por ti, que nos quieres y que también sabes lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor. Mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio.
quiero